Sigue la polémica por la licitación de los contratos especiales del litio que fueron adjudicados a la empresa Sokimich. El hecho ha revivido los cuestionamientos a la privatización de esta y otras empresas públicas durante la dictadura y al propietario de la compañía, Julio Ponce Leró. Queremos ahondar en este tema, para eso está con nosotros René Abeluc, quien fuera el primer ministro vicepresidente de la Corfo tras el paso, digamos, hacia la democracia en el año 1990. Señor Abeluc, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío. ¿Fue irregular la privatización de empresas desde la Corfo, como por ejemplo Sokimich? Bueno, nosotros, al revés de lo que se ha dicho, hicimos una investigación muy completa con Carlos Omirami. Él tenía efectivamente una posición más dura, eran más blandos otros del gobierno, pero don Patricio, y el que habla, don Patricio, entre paréntesis, fue mi maestro en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile, y de manera que tengo muy buena relación con él. Teníamos una posición intermedia. Era más importante aclarar el tema de los derechos humanos que los escándalos económicos. Ok, pero investigaron el tema efectivamente en forma ardua. Entre el 73 y el 90 fueron 725 las empresas que se terminaron privatizando en la dictadura. ¿Qué daño patrimonial tuvo el Estado chileno? Mire, es inconmensurable. Realmente hay cosas que son increíbles que ocurrieron en el gobierno militar. Y como le digo, por ejemplo, la verdad es que se hizo una investigación. Contraloría hizo 12 informes que se pueden ubicar porque son de aquella época, del primer tiempo en que estuvimos nosotros, el que analizó todas. La mayor parte las tuvo que declarar legales porque Corfo tenía facultad de vender, pero en todas criticó los precios por ser realmente bajos. Pero yo le diría que los casos peores, realmente escandalosos, en que uno queda impresionado, es el de la compañía de teléfono, que se adquirió por el señor Bond, un señor que después, australiano, que después cayó preso en su propio país, que compró con 0 pesos y se ganó 200 o 300 o más millones de dólares después al vender, porque para comprar dio garantía a las propias acciones que estaba comprando al Shanghai Bank, y después retiró todas las utilidades que producía. El teléfono en aquel tiempo, el teléfono que está fijo, era un gran negocio. Hoy día... Sí, y en el caso de Sokimich, que ha sido muy cuestionado porque se dice que Julio Ponce Leró, que era en ese momento el yerno del general Augusto Pinochet, estuvo a cargo como director de la empresa y luego se quedó con ella. ¿Qué pasó en Sokimich? Mire, el Sokimich, tengo que hacerle efectivamente y ser muy sincero, es una excepción en cuanto a que estuvo bien hecha y sin fallas la operación misma de privatización. Ahora, el precio siempre vamos a discutir con la derecha, nosotros vamos a decir que era muy bajo y ellos van a decir que que las ventajas que se obtenían compensan, pero yo creo que las ventajas se obtenían igual vendiendo a su precio justo. A su juicio, pero el precio que se pagó por Sokimich ¿fue bajo? A su precio justo. Ahora, ahí está la discusión, pero como le digo, en esta se pagó efectivamente, pero en la que yo le estoy hablando, de la compañía de teléfono, se pagó $1. No se pagó $1 en la privatización por parte del señor Bond. Retiró todas las utilidades y más encima vendió con una feroz utilidad. Entonces, efectivamente, la otra es Endesa. Ahora, yo creo también, pasando el aviso contrario, que fue un error grande que se cometió al privatizar lo poco que nos quedaba. Por ejemplo, yo jamás hubiera vendido Colbún. Quedémonos en este tema. Ustedes llegan el año 1990, el 11 de marzo, toman posesión de el poder, usted llega a la Corfo, ve la situación que había, usted dice, con don Patricio, se refiere a Patricio Aylwin, el entonces presidente de la República, teníamos una posición de que era más importante investigar el tema de los derechos humanos, que esa era la prioridad. Se entiende, por lo tanto, que para poder investigar los derechos humanos
prefirieron echarle tierra al asunto de las privatizaciones? En absoluto. Se hizo la investigación, se escribió incluso un documento que se entregó en la Cámara de Diputados, que él la mandó a la Comisión de Economía que inició una investigación que, bueno, terminó como todas estas investigaciones que se hacen en el Congreso. Efectivamente, con muchas pruebas, pero se vota políticamente en lo final. Y en consecuencia es absolutamente falso decir que no se hizo una investigación. Señora Beliuk, se hizo una investigación entonces, nos dice usted, pero ¿por qué no se revisaron las privatizaciones que fueran irregulares? ¿Por qué? ¿A qué se le tuvo más miedo? ¿A los empresarios o a los militares? ¿O a ambos? Mire, hay que ponerse en la situación de ese momento. Exacto, poniéndose en la situación de ese tiempo. No se olvide usted que Pinochet habló de la Operación Venancio, después que le cambió el nombre y nombró a otro dictador romano. ¿Qué quería decir con eso? Resulta que en Latinoamérica habían vuelto a la democracia previamente a nosotros varios países, Argentina, Brasil, Perú, si no me equivoco, y a todos les fue muy mal económicamente por tratar justamente de apresurar la cuestión económica al mismo tiempo que toda la restauración democrática. O nosotros nos concentrábamos en restaurar la democracia y la solidez de ella. No se olvide usted que hubo un tremendo, no se llamó levantamiento militar, ni ese nombre, tuvo otros nombres que le pusieron, y otros. Sí, el acuartelamiento. Sí. Claro, que efectivamente protestaban por cosas económicas. Uno era una investigación famosa de Balmoral, creo que se llamaba. Sí. La firma, que también le tocaba a Corfo, porque por ahí había salido la venta, de manera que, a ver, la solidez del gobierno incidía exclusivamente en cómo se manejara. Veríamos saliendo Pinochet en una cosa inédita en las historia de las dictaduras. Pero por eso, para entenderlo, en ese momento, en ese contexto del ejercicio de enlace que se provoca por los cheques del hijo de Pinochet, el boinazo luego se provoca básicamente por lo mismo, para evitar que se reabriera esa investigación sobre los cheques del hijo del general Pinochet. En ese contexto, ¿hubiera sido peligroso para la democracia tratar de llegar más allá en tribunales y de empujar estas investigaciones? Es que ¿sabe qué es lo que le pasa? Tendría que haber tenido el dinero suficiente para poder recomprar las empresas, pues. Si jurídicamente pertenecían a los que las habían adquirido. Claro, pero si algunas de esas privatizaciones habían sido irregulares o se había violado la ley, se podía ir a tribunales e intentar revertirla, ir a tribunales, ¿no? ¿Y cuántos años estamos peleando? Sí, pero la pregunta es, ¿no lo hicieron porque no tenían el dinero para revisar las privatizaciones o no lo hicieron porque creyeron que la democracia estaba en riesgo? No, mire, yo no creo que la democracia haya estado en riesgo. Lo que sí se creaba era un problema con la economía. ¿Qué inversión extranjera iba a venir si estábamos nacionalizando, pues? Y Chile necesitaba al principio desesperadamente dólares. Ahora después resulta que Arinat hizo una gran renegociación externa y no se necesitaron tantos dólares. Solo para entender ese punto, la razón fundamental por la cual no se revisaron las privatizaciones hechas en dictadura es que no querían dañar entonces la economía chilena y la inversión extranjera. Lo primero, la economía chilena. Lo segundo es de dónde sacábamos el dinero para recomprar, y porque había que expropiar y pagar. Ahora se tenía que pagar al contado, pues ya no era como la reforma agraria, que se pagaba con unos documentos a plazo. ¿Y hubo amenazas de los empresarios? ¿Hubo amenazas veladas o explícitas de los empresarios? No, salvo el caso Balmoral, que es personal, porque se estaba afectando al personaje. Si los militares, quiero ser claro, nunca protestaron en contra de la política económica, no se metieron. Empresarios, si hubo amenazas de empresarios o reclamos. Yo por lo menos no las recibí. No se olvide usted que incluso la colega suya, la Mónica González, descubrió, no sé cómo,
que los militares le debían a Corfo 500 millones de, ya no me acuerdo si eran pesos o dólares, pero lo dijo en público. A mí me lo preguntaron, y yo no me quedó más remedio que confirmarlo porque era la verdad. Ahora, son dos instituciones fiscales, pero lo que pasa es que el ejército en ese minuto tenía un mecanismo por el cual podía vender solito, sin necesidad de preguntarle siquiera al gobierno. Y entonces echaba el dinero y lo destinaba a fines fiscales. Nadie está diciendo que se lo robaran, pero sí que a su manera, y el gobierno no tenía intervención. Mire, esos 4 años son el periodo más difícil de la historia de Chile, porque, le vuelvo a insistir, un país en que el dictador es el jefe de las Fuerzas Armadas y a las cuales ésta sigue teniéndole respeto, es lo más difícil de gobernar, y yo creo que se hizo lo que se pudo. Y la denuncia se hizo y se investigó hasta donde se pudo, pero no hay que olvidarse que todos los informes de Contraloría decían que había una pérdida fiscal muy grande, pero que todo se había hecho conforme a la ley. Y usted, como abogado, ¿a qué convicción personal llegó después de ver estos antecedentes? ¿Hubo algún delito aquí o no? Bueno, esa cuestión es más difícil. El Consejo de Defensa del Estado, nosotros dentro de todo clasificamos 5 situaciones que nos parecían dudosas, y el Consejo de Defensa del Estado se encargó de investigarla y no llegó a ninguna parte. ¿Y usted, le pregunté por su convicción personal? Yo creo que sí, había situaciones efectivamente que permitían dudar seriamente de que habían infracciones que hubieran sido posibles castigarlas, pero usted no se olvide tampoco que la justicia en aquel minuto no era la justicia de hoy día, era la justicia que había operado durante el gobierno de Pinochet y que todavía siente encima el peso de no haber cumplido su deber de fiscalización. En consecuencia, largo tiempo, más allá del gobierno de don Patricio, eran los juicios. La Contraloría habiendo dicho que era legal, que era bajo el precio, pero que era legal, y los tribunales demorándose. Ahora, haciendo un poquito de historia, señora Belluc, ¿quiénes fueron los principales responsables dentro del régimen de Pinochet de estas privatizaciones? Vigi, de la segunda etapa. No se olvide que en el gobierno de Pinochet hay 2 olas de... Y Vigi estaba en la del 85 al 87. No, pero la primera fue deshacerse de las empresas que se había apoderado Corfo en el gobierno de la Unidad Popular. Y esa fracasó estrepitosamente. Pero Vigi, diría usted, uno de los principales responsables de su perspectiva. ¿Perdón? Vigi, uno de los principales responsables. Vigi dirigía las expropiaciones, eso no cabe la menor duda. Y además, Vigi era ministro de Hacienda y Economía. Y todas las expropiaciones tenían que hacerse en el Consejo de Corfo, donde estaba presidiendo, obviamente, el ministro de Economía todavía. Y el vicepresidente era el vice. Y una pregunta, porque muchos de los que eran parte de estas empresas, que eran del Estado, terminaron siendo dueños de estas empresas. Ahí hubo una tremenda equivocación de los que alegaron, porque resulta que eran sociedades anónimas. Sí, no, pero más allá que nadie se ha terminado siendo dueños, pero cuando alguien vende más barato del precio real de lo que es propiedad del Estado... Vendía la Corfo, cuidado. Está bien, cuando si la Corfo y quienes eran encargados de la Corfo venden más barato de lo que vale algo, que es propiedad fiscal, perjudicando al Estado, ¿cómo se llama eso, un derecho? Bueno, podría haberse perseguido penalmente. ¿Bajo qué figura? Pero le vuelvo a insistir, era un criterio de la Contraloría, pero al mismo tiempo había toda una literatura con un dominio casi absoluto de los medios de información en aquel tiempo,
que le sostenía que eso había sido beneficioso para el país porque había dado empleo. Era un tema complejísimo. Le agradecemos mucho a René Abeluc, ex ministro y nada, vicepresidente de Corfo, por esta conversación en Serenech. No tiene nada que agradecer. Buenas Al noches. revés, yo estoy a la disposición de ustedes. Todavía conservo en la memoria, tengo escrita una autobiografía que no voy a publicar en vida por las razones que ustedes se imaginan. Muy buenas noches, señor. Buenas noches. Muchas gracias.